La niebla londinense se extendía como un manto gris sobre Hyde Park. Aquella tarde de octubre de 1857, Octavia Greenbell caminaba con paso firme por el sendero de grava. Su vestido de lana color verde musgo rozaba las hojas húmedas que el viento otoñal había dispersado por el suelo. Llevaba bajo el brazo un ejemplar de Jane Eyre, envuelto en tela encerada, protección necesaria contra la persistente llovizna que amenazaba con intensificarse en cualquier momento. A sus 26 años, Octavia había aprendido a encontrar consuelo en la soledad de sus paseos vespertinos. Como institutriz de la familia Ashworth, sus días transcurrían entre lecciones de francés, clases de piano y la supervisión de las comidas de los 3 niños a su cargo. El parque representaba su único refugio, ese espacio donde podía ser simplemente ella misma, sin las restricciones que su posición social le imponía. El sonido de un sollozo infantil interrumpió sus pensamientos. Octavia se detuvo, aguzando el oído. Entre la espesa niebla, distinguió una figura pequeña sentada sobre un banco de madera oscurecida por la humedad. Se trataba de una niña de no más de 5 años, vestida con un abrigo de terciopelo azul marino que evidenciaba su origen aristocrático. Sus rizos castaños, sujetos con listones de satén, temblaban junto con sus hombros mientras lloraba desconsoladamente. Sin pensarlo 2 veces, Octavia se acercó con cuidado, arrodillándose frente a la pequeña para quedar a su altura. «Hola, querida, ¿estás perdida?», preguntó con voz suave, calculando que su tono no asustara aún más a la criatura. La niña levantó el rostro, revelando unos ojos verde esmeralda brillantes por las lágrimas. Su labio inferior temblaba mientras intentaba articular palabras entre sollozos entrecortados. No encuentro a papá», murmuró limpiándose la nariz con el dorso de su pequeña mano enguantada. «Estábamos alimentando a los patos, y yo corrí tras una mariposa, y ahora no sé dónde está». Octavia sintió un nudo en el pecho. La tarde caía rápidamente, y la temperatura descendía con cada minuto que pasaba. No podía dejar a aquella criatura sola en medio del parque, expuesta al frío y a los peligros que acechaban incluso en los lugares más respetables de Londres. «No te preocupes, vamos a encontrarlo», dijo Octavia con determinación extendiendo su mano. «¿Cómo te llamas?» «Lady Charlotte Ravenscroft», respondió la niña con un hilo de voz, tomando la mano que se le ofrecía. «Pero papá me dice Charlie». El apellido Ravenscroft resonó en la mente de Octavia como el repique de una campana. Todo Londres conocía al duque de Ashmore, Percival Ravenscroft, viudo desde hacía 3 años y uno de los hombres más influyentes de la alta sociedad. Se decía que desde la muerte de su esposa, durante una epidemia de escarlatina, el duque se había vuelto un hombre frío, distante, dedicado únicamente a sus responsabilidades ducales y a la crianza de su única hija. «Muy bien, Lady Charlotte», dijo Octavia, incorporándose y manteniendo firmemente la mano de la niña entre la suya. «Vamos a buscar a tu papá. ¿Recuerdas cerca de qué lugar estaban cuando te alejaste?» Charlotte señaló vagamente hacia el lado oeste del parque, donde la niebla se hacía aún más densa. «Había un puente y agua». Su voz volvió a quebrarse. «Tengo frío». Octavia se quitó su chal de lana y lo envolvió alrededor de los hombros de la pequeña. El viento arreciaba y podía sentir cómo la temperatura descendía con rapidez. Debían encontrar al duque pronto, antes de que la noche cayera completamente sobre el parque. Caminaron juntas por el sendero, Octavia escudriñando entre la niebla en busca de alguna figura masculina que pudiera corresponder con el padre de Charlotte. La niña había dejado de llorar, pero Octavia podía sentir cómo sus pequeños dedos se aferraban con fuerza a su mano, buscando seguridad y calor. «¿Sabes?», dijo Octavia, intentando distraer a la pequeña. «Cuando yo era niña, también me perdí una vez en un mercado. Estaba muy asustada, pero una señora muy amable me ayudó a encontrar a mi madre». Charlotte la miró con sus grandes ojos verdes, ligeramente más calmada. «¿Y qué pasó después?». «Mi madre me abrazó tan fuerte que pensé que nunca me soltaría». Octavia sonrió con tristeza al recordar a su madre, fallecida hacía ya 10 años. «Y aprendí que siempre hay personas buenas dispuestas a ayudar cuando las necesitamos». «¿Como tú?», preguntó Charlotte con inocencia. «Como yo», confirmó Octavia, apretando suavemente la mano de la niña. Fue entonces cuando lo vieron. A través de la niebla, emergió una figura alta y masculina
que corría por el sendero con evidente desesperación. Su sombrero de copa había desaparecido, dejando al descubierto un cabello negro azabache, ligeramente despeinado por el viento. Vestía un abrigo oscuro de excelente corte que se agitaba tras él mientras sus largas zancadas devoraban la distancia. ¡Charlie! El grito rasgó el aire húmedo, cargado de angustia. ¡Charlotte! ¡Papá!, exclamó la niña, soltando la mano de Octavia y corriendo hacia la figura que se acercaba. El duque Percival Ravenscroft cayó de rodillas sobre la grava húmeda, sin importarle el estado de sus pantalones, y envolvió a su hija en un abrazo desesperado. Octavia pudo ver cómo sus anchos hombros temblaban, cómo hundía el rostro en los rizos de la niña, cómo sus manos se aferraban a ella, como si temiera que fuera a desvanecerse. «Gracias a Dios, gracias a Dios», repetía una y otra vez, su voz áspera por la emoción contenida. Charlotte se aferró al cuello de su padre, y fue entonces cuando pronunció las palabras que cambiarían todo. «Papá, esta señora me cuidó, me dio su chal y me ayudó a encontrarte. Es muy buena, como...». La niña hizo una pausa, su vocecita cargada de una emoción que era demasiado grande para su pequeño cuerpo. «Como mamá era buena». Percival levantó el rostro por primera vez, y sus ojos se encontraron con los de Octavia. Eran de un gris tormentoso, enmarcados por pestañas oscuras y ojeras que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Su rostro, de rasgos aristocráticos y mandíbula fuerte, mostraba las marcas del sufrimiento y la responsabilidad. Pero en ese momento, mientras miraba a la mujer que había protegido a su hija, algo se movió en lo profundo de esos ojos grises, algo que llevaba 3 años dormido, enterrado bajo capas de dolor y negación. Octavia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, no por la apariencia del duque, aunque ciertamente era un hombre de presencia imponente, sino por la intensidad de la gratitud que emanaba de su mirada, y por algo más que no podía nombrar, una corriente eléctrica que parecía conectarlos en medio de aquella tarde neblinosa. Percival se puso de pie lentamente, sin soltar a Charlotte, que había apoyado su cabeza en el hombro de su padre. Se acercó a Octavia con pasos medidos, como si temiera que ella pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. «Señorita», su voz era profunda, con un deje de ronquera que hablaba de su reciente pánico. «No tengo palabras para expresar mi gratitud. Cuando me di cuenta de que Charlie había desaparecido, pensé...». Se interrumpió, cerrando los ojos brevemente como si quisiera borrar las terribles imágenes que habían pasado por su mente. «No puedo imaginar qué hubiera pasado si usted no hubiera estado aquí. Cualquier persona habría hecho lo mismo, Excelencia», respondió Octavia, bajando la mirada con modestia. «Lady Charlotte es una niña encantadora. Solo necesitaba un poco de compañía hasta encontrarlo a usted». «¿Cómo sabe quién soy?», preguntó Percival con curiosidad, una ceja ligeramente alzada. Octavia sintió que el rubor teñía sus mejillas. «Lady Charlotte me dijo su nombre. Además, todo Londres conoce al duque de Ashmore». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, interrumpido solo por el murmullo del viento entre los árboles y el distante sonido de los cascos de los caballos sobre el pavimento de las calles cercanas. Charlotte había cerrado los ojos, acurrucada contra el pecho de su padre, exhausta por la aventura y las emociones. «Debo recompensarla de alguna manera», dijo Percival finalmente, su tono formal pero cargado de sinceridad. «Por favor, permítame». «No es necesario, Excelencia», interrumpió Octavia dando un paso atrás. «Me alegra haber podido ayudar. Ahora, si me disculpa, debo regresar. La familia para la que trabajo estará preguntándose dónde me encuentro». Percival frunció el ceño ligeramente, como si la idea de dejarla ir sin más le resultara inadecuada, insuficiente. Abrió la boca para decir algo más, pero Octavia ya se había dado la vuelta, recogiendo su libro del banco donde lo había dejado olvidado. «Señorita, espere». La voz del duque la detuvo cuando había dado apenas 3 pasos. «Al menos dígame su nombre». Octavia se volvió a medias, la niebla envolviéndola como un velo etéreo. «Octavia Greenvale, Excelencia». «Señorita Greenvale», repitió Percival como si estuviera memorizando cada sílaba. «Le estoy eternamente agradecido». Octavia asintió con una breve reverencia y se alejó por el sendero, su figura desvaneciéndose gradualmente entre la niebla londinense. No se atrevió a mirar atrás, aunque podía sentir el peso de la mirada del duque sobre ella hasta que la distancia y la neblina
la ocultaron completamente. Percival Ravenscroft permaneció inmóvil, observando el lugar donde la misteriosa mujer había desaparecido. Charlotte se removió en sus brazos, murmurando algo ininteligible en su sopor. El duque bajó la mirada hacia su hija, su tesoro más preciado, y sintió cómo algo dentro de su pecho se removía incómodamente. Había jurado no volver a amar. Después de perder a su esposa Eleanor, había construido muros tan altos y gruesos alrededor de su corazón que pensaba que eran inexpugnables. Su vida estaba dedicada a Charlotte, a sus responsabilidades ducales, a mantener el legado familiar. No había espacio para nada más. No quería que hubiera espacio para nada más. Pero entonces, ¿por qué seguía buscando entre la niebla la silueta de una mujer de ojos amables y sonrisa suave que había cuidado de su hija como si fuera propia? Sacudió la cabeza, intentando dispersar esos pensamientos inapropiados. Se giró y comenzó a caminar hacia su carruaje, que lo esperaba en la entrada del parque, donde lo había dejado estacionado antes de salir corriendo como un loco en busca de Charlotte. «Papá», murmuró Charlotte medio dormida. Esa señora olía a lavanda, como mamá. Percival sintió que su paso vacilaba. Apretó a su hija un poco más fuerte contra su pecho y aceleró el paso, como si pudiera huir de la incomodidad que esas palabras habían despertado en él. Pero mientras subía al carruaje y le daba instrucciones al cochero para regresar a Ravenscroft House, no pudo evitar preguntarse si volvería a ver a Octavia Greenvale. Y una parte de él, esa parte que había mantenido dormida durante 3 largos años, esperaba fervientemente que la respuesta fuera sí. La niebla envolvió el carruaje mientras se alejaba del parque, llevándose consigo al duque y a su hija. Pero algo había cambiado en esa tarde otoñal. Una semilla había sido plantada, tan pequeña e invisible como los primeros copos de nieve que comenzaban a caer sobre Londres. Y las semillas, con el tiempo y las condiciones adecuadas, siempre terminan floreciendo. 3 semanas habían transcurrido desde aquel encuentro en Hyde Park, y Octavia Greenvale intentaba convencerse de que había olvidado por completo al duque de Ashmore y a su encantadora hija. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos grises tormentosos, mirándola con una intensidad que le aceleraba el pulso de manera inexplicable. Era una tarde de noviembre particularmente fría, cuando la señora Ashworth, su empleadora, la convocó al salón principal de la residencia. Octavia bajó las escaleras con cierta aprensión, alisando nerviosamente su vestido gris de institutriz. Las convocatorias inesperadas rara vez traían buenas noticias. «Señorita Greenvale», dijo la señora Ashworth, una mujer robusta de unos 50 años con una expresión perpetuamente seria, «tengo una noticia que comunicarle». Octavia sintió que su corazón se hundía. ¿Acaso había cometido algún error con los niños? ¿Había alguna queja sobre su desempeño? «Hemos recibido una invitación del duque de Ashmore», continuó la señora Ashworth, y Octavia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Al parecer usted prestó un servicio considerable a su excelencia hace algunas semanas, ayudando a su hija cuando se había extraviado». «Yo, sí, señora», tartamudeó Octavia, sintiendo cómo el rubor teñía sus mejillas. «Pero no fue nada extraordinario. Simplemente el duque ha expresado su deseo de agradecerle personalmente». La interrumpió la señora Ashworth, su tono dejando claro que no esperaba objeciones. «Ha invitado a nuestra familia a tomar el té en Ravenscroft House mañana por la tarde, y específicamente solicitó su presencia». Octavia abrió la boca, pero ninguna palabra salió. La señora Ashworth la observaba con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido aprobación. «Es un gran honor, señorita Greenvale», continuó su empleadora. «El duque de Ashmore rara vez recibe visitas desde la muerte de su esposa. Debe haber causado una impresión considerable. Mañana a las 4 en punto. Asegúrese de vestir apropiadamente». Esa noche, Octavia apenas pudo conciliar el sueño. Daba vueltas en su estrecha cama del ático, imaginando una docena de escenarios diferentes sobre cómo transcurriría el encuentro. ¿Qué debía decir? ¿Cómo debía comportarse? Nunca había estado en una mansión ducal, y la idea de volver a ver a Percival Ravenscroft le provocaba una mezcla de nerviosismo y una emoción que no se atrevía a nombrar. Al día siguiente, Octavia dedicó más tiempo del habitual a prepararse. Se puso su mejor vestido, uno de algodón color lavanda que había heredado de una prima lejana y que había modificado cuidadosamente
para ajustarse a su figura. No era un atuendo elegante según los estándares de la alta sociedad, pero era limpio, respetable, y el color favorecedor realzaba sus ojos castaños. Recogió su cabello oscuro en un moño sencillo pero pulcro, permitiendo que algunos mechones rebeldes enmarcaran su rostro. Se miró en el pequeño espejo agrietado de su habitación y respiró profundamente, intentando calmar los nervios que amenazaban con desbordarla. El carruaje de los Ashworth partió puntualmente a las 3:30 de la tarde. Octavia viajaba junto a la señora Ashworth y sus 3 hijos, Edmund, de 12 años, Margaret, de 10, y pequeño Thomas, de 7. Los niños parloteaban emocionados ante la perspectiva de visitar la famosa Ravenscroft House, mientras Octavia miraba por la ventana, observando cómo las calles de Londres pasaban ante sus ojos. Cuando el carruaje se detuvo frente a la imponente mansión de piedra gris, ubicada en el corazón de Mayfair, Octavia sintió que su respiración se entrecortaba. La residencia era magnífica, con 3 pisos de altura, amplias ventanas con marcos de hierro forjado y una escalinata de mármol que conducía a una puerta de roble macizo. Los jardines frontales, incluso en pleno noviembre, mostraban un cuidado meticuloso que hablaba de la riqueza y el estatus de sus propietarios. Un mayordomo impecablemente vestido los recibió en la entrada y los condujo a través de un vestíbulo de techos altos, decorado con candelabros de cristal y retratos de ancestros que parecían observar con solemnidad a los visitantes. Octavia intentaba no quedarse boquiabierta ante la opulencia que la rodeaba, pero era difícil mantener la compostura cuando cada detalle gritaba elegancia y poder. Fueron guiados a un salón de estar bañado por la luz que entraba a través de amplios ventanales. El mobiliario era de estilo georgiano, con sofás tapizados en terciopelo azul oscuro y mesas de caoba brillante. Un fuego crepitaba alegremente en la chimenea de mármol, ahuyentando el frío invernal. Y allí, de pie junto a la ventana, estaba el duque Percival Ravenscroft. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado que acentuaba su figura alta y atlética. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con precisión, aunque un mechón rebelde caía sobre su frente. Cuando se volvió para saludar a sus invitados, Octavia volvió a experimentar esa sensación de vértigo al encontrarse con sus ojos grises. «Señora Ashworth, es un placer recibirla en mi hogar», dijo Percival con una reverencia cortés, su voz profunda resonando en el salón. «Y por supuesto, jóvenes Edmund, Margaret y Thomas, bienvenidos». Los niños hicieron sus reverencias torpemente, intimidados por la presencia del duque. Entonces la mirada de Percival se posó en Octavia, y ella sintió que el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. «Señorita Grimvale», dijo él, y había algo en su tono, algo cálido y suave, que hizo que el corazón de Octavia diera un vuelco. «No puedo expresar cuán agradecido estoy de que haya aceptado mi invitación». «Excelencia», respondió Octavia con una reverencia, manteniendo los ojos bajos. «Es usted muy amable al recibirnos». Antes de que pudiera decir algo más, una pequeña figura irrumpió en el salón como un torbellino de rizos castaños y risas infantiles. «Papá, papá, la señorita Whitmore dice que puedo...» Charlotte se detuvo en seco al ver a los visitantes, sus ojos verdes abriéndose con sorpresa. Entonces, su mirada se posó en Octavia y su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «¿Eres tú, la señora del parque?» Sin ninguna consideración por el protocolo o las formalidades, Charlotte corrió hacia Octavia y se lanzó a sus brazos. Octavia, sorprendida, la atrapó instintivamente, sintiendo cómo la niña se aferraba a ella con un afecto que parecía desproporcionado para su breve encuentro anterior. «Lady Charlotte», murmuró Octavia, conmovida por la calidez del abrazo. «Qué alegría verte de nuevo. ¿Cómo has estado?» «Mucho mejor», exclamó Charlotte, separándose ligeramente pero manteniendo sus pequeñas manos en los brazos de Octavia. «Papá me prometió que no volveríamos al parque sin su asistente, el señor Pemberton. Dice que no puede arriesgarse a perderme otra vez, porque yo soy su tesoro más preciado». Octavia miró hacia Percival y vio algo en su expresión que le robó el aliento. No era solo gratitud lo que brillaba en esos ojos grises. Había algo más profundo, más vulnerable, algo que él parecía estar luchando por ocultar detrás de su máscara ducal de compostura y formalidad. «Charlie, cariño», dijo Percival con suavidad, «debes permitir que nuestros invitados se sienten y estén cómodos». Charlotte asintió con entusiasmo.
pero tomó la mano de Octavia y la guió hacia uno de los sofás. «Debes sentarte a mi lado», declaró la niña con la autoridad de una pequeña aristócrata. «Tengo tantas cosas que contarte. ¿Sabías que tengo un gatito nuevo? Se llama Señor Bigotes y tiene el pelo más suave del mundo». Mientras el té era servido por criados silenciosos y eficientes, la tarde transcurrió de manera sorprendentemente placentera. La señora Ashworth y Percival conversaban sobre temas sociales y políticos, mientras los niños Ashworth escuchaban con educado interés. Pero Charlotte permanecía pegada a Octavia, charlando sin parar sobre sus muñecas, sus lecciones con la señorita Whitmore, su institutriz y sus aventuras en el jardín. Octavia no podía evitar sentirse conmovida por la atención de la pequeña. Charlotte había perdido a su madre siendo apenas una bebé de 2 años, y aunque era evidente que su padre la adoraba, también era claro que la niña anhelaba una presencia femenina maternal en su vida. «Señorita Greenvale», dijo Percival de repente, interrumpiendo sus pensamientos, «Charlotte me ha contado que usted es institutriz. ¿Puedo preguntar cuáles son sus responsabilidades con la familia Ashworth?» Octavia sintió todas las miradas posarse sobre ella y eligió sus palabras cuidadosamente. «Me encargo de la educación de los 3 niños, Excelencia. Enseño francés, literatura, historia, aritmética básica y superviso sus estudios de piano y dibujo. También coordino sus rutinas diarias y me aseguro de que cumplan con sus deberes escolares. Es sumamente competente», intervino la señora Ashworth con un tono de orgullo. «Mis hijos han mejorado notablemente desde que la señorita Greenvale se unió a nuestro hogar hace 2 años. Es paciente, culta y tiene un don natural para la enseñanza». Percival asintió lentamente, su mirada penetrante fija en Octavia de una manera que la hacía sentir simultáneamente incómoda y extrañamente complacida. «¿Y disfruta de su posición?», preguntó él. «Mucho, Excelencia», respondió Octavia con honestidad. «Los niños son maravillosos y encuentro gran satisfacción en ayudarles a descubrir el mundo a través del conocimiento». «Papá», interrumpió Charlotte, tirando suavemente de la manga de su padre, «la señorita Octavia podría venir a visitarnos más seguido. Me cae muy bien. Es amable y huele bonito, como las flores de lavanda del jardín de mamá». El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones no expresadas. Octavia vio cómo Percival cerraba los ojos brevemente, como si las palabras de su hija le hubieran causado dolor. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación en ellos que no había estado allí antes. «Charlie, cariño», dijo con voz suave pero firme, «estoy seguro de que la señorita Greenvale tiene muchas responsabilidades con los niños Ashworth. No podemos imponerle visitas adicionales». «Pero papá», Charlotte, su tono, aunque gentil, no admitía réplica. La niña bajó la mirada, claramente decepcionada. Octavia sintió una punzada de tristeza al ver la expresión en el rostro de Charlotte. Impulsivamente, tomó la mano de la pequeña entre las suyas. «Lady Charlotte», dijo con una sonrisa cálida, «si tu padre lo permite y la señora Ashworth no tiene objeciones, me encantaría visitarte cuando mis deberes lo permitan. Quizás podríamos leer juntas o dar un paseo por el jardín». Los ojos de Charlotte se iluminaron instantáneamente, pero antes de que pudiera responder, Percival habló. «Señorita Greenvale, es usted muy generosa, pero no puedo pedirle que dedique su tiempo libre a...». «No es una imposición, Excelencia», lo interrumpió Octavia suavemente, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. «Sería un placer pasar tiempo con Lady Charlotte. Es una niña encantadora». Sus miradas se encontraron y sostuvieron. En ese momento, algo pasó entre ellos, algo eléctrico e innegable que hizo que el resto del salón pareciera desvanecerse. Octavia vio conflicto en los ojos de Percival, una batalla interna entre lo que su cabeza le decía que era prudente y lo que su corazón, ese corazón que había jurado mantener cerrado, comenzaba a susurrar. «Muy bien», dijo finalmente Percival, su voz apenas un murmullo. «Si la señora Ashworth lo permite, por supuesto». La señora Ashworth, que había observado todo el intercambio con ojos perspicaces, asintió con aprobación. «No tengo objeciones. La señorita Greenvale tiene las tardes de los domingos libres. Quizás ese sería un momento apropiado». Charlotte dio un gritito de alegría y abrazó a Octavia con tanta fuerza que casi derrama el té que sostenía en sus manos. Octavia rió, una risa genuina y musical que hizo que Percival la mirara con una expresión que él no había mostrado en 3 largos años, asombro mezclado con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza.
Cuando llegó el momento de despedirse, Charlotte se aferró a la mano de Octavia hasta el último momento posible. ¿Prometes que vendrás el domingo?, preguntó la niña con ojos suplicantes. «Lo prometo», respondió Octavia, arrodillándose para estar a la altura de Charlotte. «¿Podemos tomar el té y me puedes presentar al señor Bigotes?» «Sí». Charlotte la abrazó una vez más antes de correr hacia su padre, tomando su mano. «Papá, ¿verdad que es maravillosa?». Percival miró a su hija, luego a Octavia, y asintió lentamente. «Sí, Charlie, es maravillosa». Las palabras, aunque dirigidas a su hija, parecían destinadas a Octavia. Ella sintió que su corazón se aceleraba mientras hacía su reverencia final y salía del salón. En el carruaje de regreso, mientras la señora Ashworth comentaba sobre la elegancia de Ravenscroft House y los niños discutían sobre los exquisitos pasteles que habían servido, Octavia permanecía en silencio, mirando por la ventana sin ver realmente las calles por las que pasaban. Había sentido algo en aquella mansión, algo que no debería sentir. Percival Ravenscroft era un duque, un hombre de la más alta aristocracia, mientras que ella era simplemente una institutriz sin fortuna ni conexiones importantes. El abismo social entre ellos era insalvable, y sin embargo, no podía negar la chispa que había sentido cuando sus ojos se encontraron. No podía ignorar la calidez que había florecido en su pecho cuando Charlotte la había llamado maravillosa, y su padre había estado de acuerdo. Mientras tanto, en Ravenscroft House, Percival Ravenscroft permanecía de pie junto a la ventana de su estudio, observando cómo el carruaje de los Ashworth desaparecía en la distancia. Charlotte había subido a su habitación con la señorita Whitmore, todavía parloteando emocionada sobre la visita de Octavia. Percival se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de emociones que había mantenido enterradas durante demasiado tiempo. Había jurado no volver a amar, no volver a exponerse al dolor devastador de perder a alguien que amaba. Eleanor había sido su vida, y cuando la perdió, juró que su corazón permanecería cerrado para siempre. Pero entonces apareció Octavia Greenvale, con sus ojos amables y su sonrisa suave, cuidando de su hija como si fuera propia, y Percival sintió que esos muros que había construido tan cuidadosamente comenzaban a agrietarse. Era peligroso, era imprudente, era inevitable, murmuró para sí mismo apoyando la frente contra el cristal frío de la ventana. Por primera vez en 3 años, Percival Ravenscroft se permitió sentir algo más que dolor y deber, y ese algo se parecía peligrosamente a la esperanza. El primer domingo que Octavia visitó Ravenscroft House, la nieve comenzaba a caer suavemente sobre Londres, cubriendo la ciudad con un manto blanco que silenciaba los ruidos habituales de las calles. Llegó puntualmente a las 3 de la tarde, llevando consigo un pequeño libro de cuentos que había comprado con sus escasos ahorros en una librería de segunda mano cerca de Covent Garden. Charlotte la recibió en la puerta como un torbellino de emoción, prácticamente arrancándola de las manos del mayordomo para arrastrarla al salón donde una mesa había sido preparada con té, escones y mermelada de fresa. La niña parloteaba sin parar, mostrándole sus muñecas favoritas, sus dibujos más recientes y, por supuesto, al famoso señor Bigotes, un gatito atigrado que ronroneaba satisfecho en los brazos de su pequeña dueña. Durante las siguientes semanas, los domingos se convirtieron en un ritual sagrado. Octavia llegaba cada tarde y pasaba 3 horas con Charlotte, leyendo cuentos de hadas, dibujando flores imaginarias o simplemente conversando mientras tomaban el té. La niña florecía bajo su atención, volviéndose más alegre y confiada con cada visita. Sus risas llenaban los salones de Ravenscroft House, ahuyentando las sombras de tristeza que habían habitado allí durante tanto tiempo. Percival, por su parte, había decidido mantener una distancia prudente. Se aseguraba de estar presente al inicio y al final de cada visita, intercambiando cortesías formales con Octavia, pero nunca permanecía más de lo estrictamente necesario. Sin embargo, Octavia había comenzado a notar cómo sus ojos la seguían cuando pensaba que ella no lo veía, cómo su expresión se suavizaba cuando la escuchaba reír con Charlotte, cómo encontraba excusas para pasar cerca del salón durante sus visitas. El 4º domingo de diciembre todo cambió. Octavia había llegado como siempre, sacudiéndose los copos de nieve de su capa, pero Charlotte tenía un resfriado leve y la señorita Whitmore había insistido en que la niña permaneciera en cama. Cuando el mayordomo condujo a Octavia al salón,
Fue Percival quien la esperaba, de pie junto a la ventana, con una expresión de disculpa en su rostro habitualmente sereno. «Señorita Greenvale, lamento informarle que Charlotte no podrá recibirla hoy», dijo, manteniéndose a una distancia respetable. «Nada grave, simplemente un resfriado común, pero la señorita Whitmore insiste en que debe guardar reposo». Octavia sintió una punzada de decepción mezclada con preocupación genuina. «Oh, la pobre criatura. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Quizás leerle un cuento en su habitación?» Percival pareció considerar la propuesta por un momento, pero luego negó con la cabeza. «Está dormida ahora. El doctor Thornbury vino esta mañana y le dio un jarabe que la ha dejado bastante somnolienta. Lo mejor es permitirle descansar». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Octavia se dispuso a despedirse cuando Percival habló nuevamente, su voz ligeramente tensa. «Sin embargo, ya que ha tenido la amabilidad de venir hasta aquí, y considerando que el clima es particularmente desapacible, quizás le gustaría tomar una taza de té antes de partir. No me parece correcto enviarla de regreso sin al menos ofrecerle algo de calor». Octavia vaciló. Quedarse a solas con el duque sin la presencia de Charlotte como intermediaria parecía cruzar una línea invisible de decoro. Pero la alternativa era salir nuevamente al frío cortante de diciembre. Y la verdad era que una parte de ella, esa parte que intentaba ignorar sistemáticamente, anhelaba pasar más tiempo en su presencia. «Sería muy amable de su parte, Excelencia», respondió finalmente con voz apenas audible. Se sentaron en el salón, uno frente al otro, con una mesita de té entre ellos que parecía a la vez una barrera protectora y un espacio demasiado pequeño. Percival sirvió el té personalmente, un gesto sorprendentemente íntimo, viniendo de un duque acostumbrado a ser servido por una docena de criados. «Leche y azúcar», ofreció, su voz más suave de lo habitual. «Solo leche, gracias», respondió Octavia, aceptando la taza con manos ligeramente temblorosas. Durante los primeros minutos, la conversación fue dolorosamente formal. Hablaron del clima, de las celebraciones navideñas que se aproximaban, de los progresos de Charlotte en sus lecciones de piano. Pero gradualmente, mientras el té calentaba sus cuerpos y la comodidad del salón los envolvía, la tensión comenzó a disiparse como la niebla londinense bajo el sol matutino. «Debo confesarle algo, señorita Greenvale», dijo Percival de repente, dejando su taza sobre el platillo con un suave tintineo. «Estos domingos han transformado a mi hija. Había olvidado cómo era verla tan genuinamente feliz. Su risa llena esta casa de una manera que no había experimentado desde que Eleanor enfermó». Octavia sintió que el calor subía por sus mejillas ante la mención de la difunta esposa del duque. «Lady Charlotte es una niña extraordinaria. Inteligente, curiosa, cariñosa. Es un verdadero placer pasar tiempo con ella. No requiere esfuerzo alguno hacerla feliz. Ella habla de usted constantemente», continuó Percival, sus ojos grises fijos en los de ella, con una intensidad que le robaba el aliento. «La señorita Octavia dice esto. La señorita Octavia piensa aquello. A veces me pregunto si no he sido reemplazado en el corazón de mi hija». Lo dijo con un tono ligero, casi bromista, pero Octavia detectó algo más profundo debajo de las palabras. Vulnerabilidad, quizás, o miedo a perder lo único que le quedaba en este mundo. «Nadie podría reemplazarlo, Excelencia», dijo Octavia con firmeza, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Charlotte lo adora. Habla de usted con tanta admiración y amor que resulta conmovedor escucharla. Simplemente creo que ella anhelaba una presencia femenina en su vida, alguien con quien pueda compartir ciertas cosas que quizás no se siente cómoda discutiendo con su padre o con la señorita Whitmore». Percival asintió lentamente, desviando la mirada hacia el fuego que crepitaba en la chimenea, las llamas danzando y proyectando sombras en su rostro angular. «Desde que Eleanor murió, he intentado ser todo para Charlie. Padre, madre, amigo, maestro, confidente. Pero hay momentos en que me siento terriblemente inadecuado para la tarea. Hay cosas que un hombre simplemente no puede proporcionar a una niña pequeña, por mucho que lo intente». Era la primera vez que mencionaba a su esposa fallecida en presencia de Octavia de manera tan directa. El nombre flotó en el aire entre ellos como un fantasma, recordándoles las barreras que existían, las pérdidas que habían moldeado sus vidas, los mundos diferentes de los que provenían. «Hacer todo lo posible con amor sincero nunca es inadecuado»,
dijo Octavia suavemente, eligiendo sus palabras con cuidado. Lady Charlotte sabe que es amada profundamente, y eso es lo más importante que cualquier niño puede recibir de sus padres. Percival la miró entonces con una intensidad que le robó el aliento completamente. Sus ojos grises parecían buscar algo en los de ella, alguna respuesta a preguntas que no se atrevía a formular en voz alta, algún permiso que sabía que no debía solicitar. Señorita Grimvale, debo confesarle algo más, algo que me ha estado atormentando desde aquella tarde en el parque, desde el momento en que nuestros ojos se encontraron por primera vez. Octavia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía lo que venía. Podía sentirlo en la electricidad que cargaba el aire entre ellos. Excelencia, quizás no sea apropiado. Cuando Charlotte la llamó buena como su madre lo era, continuó Percival, ignorando su débil intento de detenerlo. Algo dentro de mí se rompió, o quizás se reparó. No estoy seguro todavía. Solo sé que desde entonces no he podido dejar de pensar en usted. Su sonrisa, su voz, el aroma a lavanda que deja tras de sí. Excelencia, por favor, murmuró Octavia poniéndose de pie bruscamente, derramando un poco de té en el proceso. No debe decir tales cosas. No está bien. Yo soy simplemente una institutriz sin fortuna, ¿y usted es un hombre?, la interrumpió Percival, levantándose también, acortando la distancia entre ellos. Un hombre que ha estado muerto por dentro durante 3 largos años y que de repente siente que puede volver a respirar cuando está cerca de usted. Un duque, corrigió Octavia con firmeza, aunque su voz temblaba traicionando sus emociones. Un hombre de la más alta aristocracia con responsabilidades enormes y un nombre antiguo que proteger. Y yo no soy nadie importante en este mundo. «Es usted la mujer que salvó a mi hija», dijo Percival. «La mujer que ha devuelto la alegría a esta casa oscura. La mujer que hace que mi corazón vuelva a latir. No puede amarme, Excelencia. No debe». Octavia retrocedió, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «Yo no pertenezco a su mundo, y si permitimos que esto continúe, solo causaremos dolor. A usted, a mí, y peor aún, a Charlotte». La mención de su hija detuvo a Percival en seco. «Tiene razón», dijo finalmente. «Por supuesto que tiene razón. Le pido disculpas. Creo que sería mejor si dejara de venir los domingos», dijo Octavia, cada palabra cortando su corazón. «No», la voz de Percival era firme. «Charlotte la necesita. Yo encontraré la manera de controlar estos sentimientos, pero no le pediré que deje de venir. Entonces prometa que mantendrá su distancia», susurró Octavia. «Prometa que no volverá a hablar de sentimientos que no tienen futuro posible». «Lo prometo», dijo Percival, aunque las palabras parecían arrancarle el alma. Octavia recogió sus cosas con manos temblorosas y salió al frío invernal. Percival permaneció inmóvil, mirando donde ella había estado. Había hecho una promesa. Era un hombre de palabra. Pero algunos votos estaban destinados a romperse. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa para ambos. Octavia continuó visitando Ravenscroft House cada domingo, pero Percival cumplió su promesa con una disciplina férrea que rayaba en lo cruel. Aparecía solo al inicio y al final de cada visita, intercambiaba las cortesías mínimas necesarias y desaparecía en su estudio o en alguna ala distante de la mansión. Sus encuentros duraban menos de 5 minutos, cargados de una tensión que Charlotte, afortunadamente, parecía no percibir, pero la niña sí notaba otros cambios. «Papá está triste otra vez», le confió Charlotte a Octavia un domingo de enero, mientras dibujaban flores imaginarias en sus cuadernos, como cuando mamá se fue al cielo. «No sonríe y a veces lo escucho caminar por los pasillos en medio de la noche». Octavia sintió que su corazón se comprimía dolorosamente en su pecho. Ella tampoco estaba bien. Pasaba las noches despierta, mirando el techo de su pequeña habitación, preguntándose si había hecho lo correcto al alejarlo. Los niños Ashworth habían comenzado a preguntar por qué su institutriz parecía tan distraída últimamente. Todo llegó a un punto crítico un domingo de febrero, cuando Londres amaneció bajo una tormenta de nieve que hacía peligroso transitar por las calles. Octavia consideró cancelar su visita, pero la idea de decepcionar a Charlotte le resultaba insoportable. Se abrigó lo mejor que pudo y emprendió el camino hacia Mayfair, luchando contra el viento helado que azotaba su rostro. Cuando finalmente llegó a Ravenscroft House, estaba empapada y temblando violentamente. El mayordomo la recibió con expresión alarmada
y la condujo inmediatamente al salón, donde ordenó que encendieran el fuego de la chimenea y trajeran mantas calientes. Percival apareció minutos después, su rostro habitualmente sereno, transformado por la preocupación y algo que parecía furia contenida. ¿Se ha vuelto loca?, explotó, olvidando por completo el protocolo. Cruzar la ciudad en medio de esta tormenta. ¿Para qué? Para tomar el té con una niña de 5 años. Podría haberse enfermado gravemente. Se interrumpió abruptamente, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración que revelaba cuán alterado estaba realmente. Octavia lo miraba con ojos enormes, sorprendida por su arrebato. Charlotte me esperaba, dijo simplemente, su voz temblorosa por el frío. No podía decepcionarla. ¿Qué hay de usted?, preguntó Percival, su voz bajando a un murmullo áspero. ¿Qué hay de su bienestar, de su seguridad? ¿No cuenta eso para nada? Yo no soy importante, respondió Octavia, repitiendo las mismas palabras que había pronunciado semanas atrás. ¡Basta! La voz de Percival resonó en el salón. Basta de decir que no es importante. Basta de fingir que esto no existe, que no siento lo que siento, que no la amo con cada fibra de mi ser. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el crepitar del fuego parecía haberse detenido. Octavia lo miraba, paralizada, mientras Percival respiraba agitadamente, como si acabara de correr una maratón. «Excelencia, su promesa», susurró ella. «Al diablo con mi promesa», interrumpió Percival acercándose a ella con pasos decididos. «He pasado 3 años construyendo muros alrededor de mi corazón, jurando que nunca volvería a amar, que nunca volvería a exponerme al dolor de perder a alguien. Pero entonces llegó usted, con su bondad, su calidez, su manera de hacer que mi hija ría como no lo había hecho en años, y me di cuenta de algo fundamental». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías entre las suyas, sin importarle el agua que goteaba de su ropa. «El amor no es una elección, Octavia. No es algo que puedas controlar con votos o promesas o muros de piedra. El amor simplemente ocurre. Te golpea cuando menos lo esperas y puedes luchar contra él todo lo que quieras, pero eventualmente te rendirás porque vivir sin él es peor que cualquier dolor que pueda causarte». «Pero las diferencias sociales», intentó argumentar Octavia, aunque su voz carecía de convicción. «El escándalo, lo que la gente dirá. ¿Cree que me importa lo que piense la sociedad?», preguntó Percival con una sonrisa triste. «He cumplido con mis obligaciones ducales durante toda mi vida. He asistido a eventos interminables. He sonreído cuando quería gritar. He seguido cada regla estúpida que dicta nuestro mundo aristocrático. Pero cuando estoy en mi lecho de muerte, ¿cree que voy a lamentar no haber complacido más a Lady Pembroke o al conde de Worthington? No, voy a lamentar no haber luchado por la mujer que amo». «¿Y Charlotte?», preguntó Octavia, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Qué pasará con ella si esto sale mal? Ya ha perdido a su madre. No puedo arriesgarme a causarle más dolor». Fue entonces cuando una vocecita interrumpió desde la puerta. «Pero tú no me causarías dolor. Tú me haces feliz». Ambos se volvieron sobresaltados. Charlotte estaba de pie en el umbral, en camisón y pantuflas, con el señor Bigotes en brazos y lágrimas en sus grandes ojos verdes. La señorita Whitmore apareció detrás de ella, jadeando. «Lo siento, Excelencia». Se escapó de su habitación antes de que pudiera detenerla. Percival levantó una mano para silenciarla y extendió los brazos hacia su hija. Charlotte corrió hacia él, y Percival la alzó, sentándose en el sofá junto a Octavia, con la niña en su regazo. «Charlie, cariño, ¿cuánto escuchaste?», preguntó con suavidad. «Todo», respondió la pequeña con honestidad. «Bajé porque escuché voces fuertes y pensé que algo malo pasaba». Percival intercambió una mirada con Octavia, quien parecía querer que la tierra se la tragara. Pero Charlotte continuó hablando, con esa lógica simple que solo los niños poseen. «Papá, ¿amas a la señorita Octavia?». Percival respiró profundamente. «Sí, Charlie, la amo». «¿Y tú, señorita Octavia?», preguntó la niña volviéndose hacia ella. «¿Amas a mi papá?». Octavia miró esos ojos verdes llenos de esperanza, luego los ojos grises de Percival que la observaban con la misma intensidad, y supo que no podía mentir. No a ellos, no a sí misma. «Sí», susurró, «lo amo». Charlotte aplaudió con alegría, haciendo que el señor Bigotes saltara de sus brazos
con un maullido de protesta. Entonces puedes quedarte para siempre. Puedes ser mi nueva mamá y vivir aquí con nosotros, y nunca más tendrás que irte los domingos. Charlie, no es tan simple, comenzó Percival, pero su hija lo interrumpió con la determinación de alguien que sabe exactamente lo que quiere. ¿Por qué no? Tú eres el duque. Puedes hacer lo que quieras, y yo quiero que la señorita Octavia se quede. La quiero muchísimo. Y ella te hace sonreír de nuevo, papá. No has sonreído de verdad desde que mamá se fue, pero cuando miras a la señorita Octavia sonríes con los ojos. Percival sintió que su corazón se hinchaba en su pecho. Su hija, su pequeña y sabia hija, había resumido en pocas palabras lo que él había estado negando durante semanas. «Tienes razón, mi amor», dijo besando la frente de Charlotte. «Tienes toda la razón». Se volvió hacia Octavia, todavía sosteniendo a su hija, creando una imagen que Octavia supo que recordaría por el resto de su vida. «Octavia Greenvale, no puedo ofrecerte un noviazgo largo y ceremonioso. No puedo prometerte que el camino será fácil o que no enfrentaremos críticas, pero puedo prometerte que te amaré con cada respiración, que te protegeré con cada fibra de mi ser y que haré todo lo humanamente posible para hacerte feliz cada día de nuestras vidas. Me harías el inmenso honor de convertirte en mi esposa, en la madre de Charlotte, en la duquesa de Ashmore». Octavia sollozaba abiertamente ahora, pero eran lágrimas de felicidad pura y absoluta. «Sí», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Sí, 1000 veces sí». Charlotte gritó de alegría y se lanzó de los brazos de su padre a los de Octavia, abrazándola con toda la fuerza que su pequeño cuerpo permitía. Percival las envolvió a ambas en sus brazos, creando un círculo perfecto de amor y pertenencia. «Mamá», murmuró Charlotte contra el hombro de Octavia. «Puedo llamarte mamá ahora, ¿verdad?» Octavia apretó a la niña contra su corazón, mirando por encima de su cabeza a Percival, quien la observaba con una expresión de asombro y gratitud infinita. «Sí, mi amor», susurró Octavia. «Puedes llamarme mamá». Y así, en un salón de Ravenscroft House, mientras la tormenta de nieve rugía afuera, 3 corazones solitarios encontraron su hogar. Percival había roto su voto de no volver a amar, pero al hacerlo, había descubierto que el amor no era una debilidad que debía evitarse, sino una fuerza que lo había salvado de una vida de soledad y dolor. Octavia ya no era simplemente una institutriz sin importancia, era la mujer amada por un duque, la madre elegida por una niña maravillosa y la dueña de un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Y Charlotte, la pequeña que había perdido a su madre demasiado pronto, había ganado algo igual de valioso, una familia completa, unida no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte, el amor verdadero y la elección consciente de estar juntos. Meses después, cuando Octavia caminó por el pasillo de la iglesia con un vestido de seda color marfil, no fue el título de duquesa lo que le robó el aliento. Fue ver a Percival esperándola al final, con Charlotte a su lado sosteniendo un ramo de lavanda, ambos sonriendo como si hubieran encontrado el mayor tesoro del mundo, porque lo habían encontrado. Se habían encontrado los unos a los otros, y eso era todo lo que realmente importaba.